primer lugar, quiero dar las gracias a la Asociación de Recreación Histórica Vida y Muerte de José María el Tempranillo, de aquí de Alameda, por invitarme a este acto. Me consta que ellos trabajan durante todo el año en una ardua labor para que nosotros podamos disfrutar de un día como hoy. Por eso, mi admiración, mi elogio, y aprovecho esta oportunidad para pediros que sigáis en este empeño, en esta labor. Merece la pena. En segundo lugar, quisiera dar la bienvenida, aunque no soy yo la persona más adecuada, pero la bienvenida a todas las asociaciones que han venido hoy a Alameda, porque en primer lugar habría que decir que este pueblo por tradición es muy hospitalario, y espero que aquí os sintáis como en el vuestro. A partir de hoy considerad a Alameda también como vuestro pueblo. Y a partir de ahora me voy a centrar en lo que me pidió la asociación, o no. Lo digo porque ellos me pidieron que hiciera una breve reseña del personaje que hoy nos ocupa, del Tempranillo. Pero como ya lo he hecho en otras ocasiones, pues he preferido no hacerlo exactamente así. Pido perdón entonces a la Asociación de Alameda. Y en vez de hablarle de un solo personaje, les voy a hablar de dos, por el mismo precio, Gabriel. Vale. ¿Quién es ese segundo personaje? Pues en primer lugar tendría que decir que es un rico aristócrata inglés llamado Richard Ford. En Inglaterra sería Sir Richard Ford. En Sevilla era Don Ricardo. La gente de Sevilla ya sabemos cómo es. Resulta que este señor estaba casado con Harriet y a su esposa le detectan los médicos una enfermedad pulmonar y les pide que abandone durante una temporada el clima húmedo y frío de Londres, y el matrimonio decide venirse a vivir a Andalucía durante una época. Ford se instala los inviernos en Sevilla, alquila el Palacio de los Monsalves y en verano se marcha con todo su séquito a Granada y se instala nada menos que en el Generalife. La posición económica de este señor y la cultura que tenía, todo esto le permite relacionarse con los principales aristócratas, las altas esferas militares, tanto de Sevilla, sobre todo de Sevilla, de Granada, etc. Viene a España con cierto aire de superioridad, como casi todos los ingleses, habría que decir. Desdeñan todo lo que es España como un país atrasado, sin embargo, le atrae mucho la cultura española, le atraen los monumentos, la pintura, la riquísima literatura, pero también las costumbres, lo pintoresco, el bandolero, el gitano, el torero, la cigarrera, etcétera, etcétera. Y se dedica a viajar por España con un par de criados y recorre durante los 3 años que estuvo aquí en España, recorrió prácticamente todo el país. Coincide esta fecha, del año 31 al año 33, con el máximo apogeo del Tempranillo. Y se interesa por él. De hecho, tenemos muchísimas referencias muy ciertas, muy veraces, sobre el Tempranillo gracias a Richard Ford. Les quería decir que estos dos personajes se conocen, al menos que sepamos, en 2 ocasiones. Una desde la lejanía y otra desde la cercanía, cara a cara. Me explico. En uno de esos viajes de traslado desde Granada hasta Sevilla, en el que Ford va con todo su séquito, recuerden que 29 personas y varios carruajes para pasar el invierno en Sevilla. Obligatoriamente pasa por aquí.
Viene de Archidona, Loja, Archidona, Alameda, Puebla de Osuna, Puebla de Cazalla y finalmente Sevilla. Pues el 6 de diciembre de aquel año, del año 31, Ford pasa por aquí. Y José María lo está viendo de pasar todos los carros del convoy, la familia, los criados, etcétera, etcétera, desde lo alto de una colina, con toda su partida en fila. El tempranillo sabe perfectamente quién va en ese carro. Sabe perfectamente por sus confidentes qué poder adquisitivo tiene, etcétera, etcétera. Y sin embargo, lo que cabría esperar, el asalto no se produce. Y Ford, que también sabe quién es el que está allí en lo alto, esto parece una escena de aquellas de las películas del oeste, ¿no? Cuando van los colonos y los indios, los vemos allí todos en fila en lontananza, ¿no? Pues es una imagen un poco parecida. Entonces Ford, en sus cartas, en las cartas a Addington, le dice a su amigo lo siguiente. Dice: José María estaba muy político, y ni el tintineo de mis dólares, ni los ojos negros y rojos labios de Sara le tentaron a bajar de su colina, en la que le vimos con los suyos en fila, cerca de 1 milla de distancia, mientras pasábamos a través de su país. Suyo en todos los sentidos de la palabra. Y pasado ya el peligro, instalado ya en Sevilla, le vuelve otra vez a escribir a Addington y le dice: hemos vuelto sanos y salvos, gracias a Dios, cruzando los peores campos, las peores ventas y las bandas de ladrones más valientes de toda España. Hemos tardado 6 días mortales, con un trayecto de unas 36 leguas y con un gasto de entre 6.000 y 7.000 reales, puesto que teníamos que dar de comer a 29 personas cada noche, que se habían convertido en lobos que nunca habían comido antes y que probablemente no lo volverían a hacer. Este, como digo, es el primer encuentro desde la lejanía. Ahora les voy a hablar brevemente del encuentro desde la cercanía, de tú a tú. Se produce en marzo del 32, marzo del 33, cuando José María ya ha sido indultado por el rey. Y como fue nombrado comandante de la partida de a caballo de Andalucía y estaba a las órdenes del Marqués de las Amarillas, capitán general de Andalucía, pues tenía que viajar frecuentemente a Sevilla. Y por la relación de Ford con el capitán general de Andalucía, al que admira profundamente, probablemente le dijera: quiero conocer a José María. Y en uno de esos encuentros con Amarillas, Ford lo invita a su casa y está allí durante unos días en el Palacio de los Monsalves. Coincide que esos días estaba allí invitado también por Ford un paisano suyo, el pintor inglés John Frederick Lewis. Y aprovecha Lewis para dejarnos los 2 retratos más bonitos que podamos ver de José María y más fieles. Estos 2. Bueno, este exactamente no, este es una copia, evidentemente. El retrato ecuestre y el retrato de perfil mirando hacia la derecha, aquel de allí. Bien, Lewis nos deja estos 2 retratos y Ford nos deja otro retrato más, pero en vez de con acuarela y pinceles, con palabras. Llega a decir lo siguiente de José María: estaba entonces en la plena madurez de los 33 años, de constitución vigorosa, era abnegado y capaz de sobrellevar el sufrimiento, todas ellas cualidades de un gran caudillo. Aunque era bajo de estatura, tenía una complexión cuadrada y compacta. Su cuerpo era algo desproporcionado para sus piernas, las cuales estaban ligeramente arqueadas, lo que indica fuerza y actividad. La mano izquierda la tenía destrozada por habérsele descargado una pistola accidentalmente y haber tenido que curarse a sí mismo durante 25 días, pasados siempre a caballo. Sus labios eran finos y apretados, denotando una expresión voluntariosa.
de ojos grises que mostraban un carácter afable cuando estaba contento, pero que repentinamente se tornaban inquietos, centelleantes, con el recelo característico de las aves de presa, hábito que nace del saberse culpable y desconfiado. De aquella visita de Ford de aquella visita del Tempranillo al Palacio se habló en Sevilla durante meses, como una cosa realmente extraordinaria. Y digamos que para terminar, durante los 3 años que el inglés estuvo viajando por España, quedó fascinado por nuestro país. Aquel que llegó con aires de prepotencia sucumbió al encanto de España. Cuando abandonó Andalucía, llevaba en los carros centenares de libros. Llevaba muchísimos cuadros de pintura española. Llevaba cajas enteras de cerámica, de azulejo. Y cuando abandona Andalucía dice textualmente en sus cartas: ya me voy del paraíso. De manera que cuando llegó de nuevo a su Inglaterra, se hizo construir en una finca en Essex, en la finca hizo una torre muy parecida a las de la Alhambra. Y allí se instaló con todos sus cuadros y todos sus libros. Y alrededor de la torre sembró unos jardines a semejanza de los del Generalife, donde él estaba viviendo, donde vivió aquí. Se quedó prendado también de los caballos andaluces, se quedó prendado del vino de Montilla y el de Jerez, y del jamón. Y fue, digamos, uno de los pioneros en exportar todos estos productos a Inglaterra. En fin, no les descanso más. Pero sí quiero decirles que las palabras de Ford sobre José María son veraces 100%. Y finalizo con unas palabras, las últimas, también de Ford, que dicen: fue nuestro destino el viajar por la península cuando Fernando VII era rey de las Españas y José María, a cuyo nombre tiemblan allí los viejos y las mujeres, era el amo de Andalucía. Que pasen un buen día y muchas gracias.